Me encontraba yo leyendo un libro que muy amablemente me había prestado mi primo. Este libro es de un psicólogo social estadounidense bastante galardonado, llamado John Birch. Birch escribe este libro que lleva por nombre Una de las preguntas que nos quitan el sueño, una de esas preguntas que la humanidad ha tratado de dar solución durante todo el tiempo en el que se dio cuenta de la existencia de su conciencia. Este libro se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, Birch nos muestra todo lo que sabe la ciencia hasta el momento acerca de la influencia del inconsciente en hechos claves de nuestra vida, como nuestro partido político, nuestra casa, la elección de lo que compramos y un largo etcétera de acciones inconscientes que se ven reflejadas en nuestro día a día y además en nuestras decisiones. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver este libro y este psicólogo con el nombre y el tema del video? Pues mucho. Verás, cuando nos adentramos en las páginas de este libro, podremos darnos cuenta de las múltiples influencias que sufrimos inconscientemente en la toma de decisiones y además, y más importante aún, en nuestra posición política. Birch decía y ejemplificaba con dos grandes frases progresistas de presidentes demócratas estadounidenses. Como les decía, ambos progresistas y ambos, Roosevelt y Obama, argumentaban en contra de la tendencia conservadora a resistirse al cambio social. Por eso mismo se llaman conservadores. Lo interesante aquí es que ambos reconocían que el miedo puede llegar a querer evitar el cambio social, es decir, hacerse más conservadores y menos progresistas en sus actitudes. Es ahí donde surge la pregunta que realiza Birch y que quizás nosotros también hemos analizado. ¿Por qué los políticos conservadores intentan asustar a los votantes y los políticos progresistas intentan mitigar sus temores? Nos dicen, nos vamos a volver como Venezuela, el país se va a ir a la ruina, y poco a poco nos hemos estado dando cuenta de sus jugadas. Birch sostiene que la gente con miedo corre menos riesgos y se resiste al cambio, lo cual es justo la definición de conservador. Teniendo en cuenta todo esto, Birch realiza un análisis y numerosos estudios con evidencias además de otros científicos, donde llegan a pensar que tal vez las actitudes conservadoras en política estaban al servicio de una motivación inconsciente de buscar la seguridad física y la supervivencia. Hecho que no es aislado, pues el patrón evolutivo no solo humano toma sus paradigmas en dos hechos de objeto, la reproducción y la supervivencia. En otras palabras, nuestra posición política termina por ser definida por nuestro miedo al cambio, por nuestro miedo a perder esas dos situaciones fundamentales que nos garantizan la supervivencia. Es por eso mismo que las personas conformes con su situación no desean el cambio, y ni siquiera empatizan con las personas que no poseen los mismos privilegios que ellos. Pero tenemos un dilema aquí. ¿Cómo podemos demostrar nosotros y cómo lo comprobó el autor del libro? Birch sigue y comprueba con varios experimentos, así que vamos a enumerarlos en palabras castizas. Número 1. Desde la Universidad de California se sigue durante 20 años a niños para ver cómo sus actitudes políticas cambiaban en su juventud, encontrando una relación directamente proporcional, evaluando así sus niveles de miedo e inhibición a la edad de 4 años. Y luego, 2 décadas después, evaluaron sus actitudes políticas, teniendo como resultado que los bebés que demostraban más miedo e inhibición tendían a tener actitudes más conservadoras a los 23 años. Número 2. Los adultos con tendencias políticas conservadoras muestran en los experimentos psicológicos más miedo o más sobresalto a ruidos repentinos, así como mayor activación en respuesta a imágenes de miedo. 3. Se ha encontrado también que estas tendencias se ven reflejadas además en nuestro psique, puesto que estas diferencias se han encontrado en el tamaño de las regiones cerebrales implicadas en las emociones. La región derecha de la amígdala, donde se alberga la sensación de miedo, es más grande en las personas que se reconocen como conservadoras. Teniendo en cuenta estos 3 argumentos científicos, John Birch volteó la cara de la moneda y además nos da la capacidad para entender cómo funcionan nuestros ideales políticos y plantea la idea de cómo hacer los conservadores más liberales, cubriendo el total de sus necesidades, haciendo que olviden el miedo, haciéndolos sentir seguros. Y para demostrar esto, Birch recurre a una serie de experimentos, haciendo pensar al individuo a escenarios fantásticos donde sean cubiertas el total de sus necesidades básicas y además otros experimentos que quizás en otra ocasión revisaremos. Ya teniendo en cuenta todo esto, quería realizar un análisis de la situación política colombiana. Y como todo esto pasa a la práctica con tan solo ver los afiches y comerciales de los candidatos presidenciales.
El miedo a ser la nueva Venezuela, o ir a la ruina, o entregar el país a los guerrilleros, no son más que fantasías de personas que se niegan a soltar el poder que conlleva tener un cargo público en un país como Colombia. Para nadie es un secreto que nuestra cultura del vivo vive del bobo no nos ha permitido progresar. Colombia lleva por siglos las cadenas de la desigualdad, y con estas personas al poder, los últimos 20 años hemos podido ver esto. Colombia es el país de la coca, el de la guerrilla, de los homicidios, de las masacres, de los feminicidios. Y por más que no lo creamos, existen no miles, sino millones de personas que afirman que esa es nuestra naturaleza, que esto está bien. Y es por esto mismo que decidí hacer este video. Estando a poco o nada de las elecciones presidenciales, quiero hacer valer no solo mi voto al sufragio universal, sino también mi derecho a alzar la voz. Es increíble cómo todo lo que podemos ver en la política lo podemos reducir a la psicología. Y noto, y comprendiendo la introducción de este pequeño video, me temo que tengo que decir que veo muchas personas asustadas. Veo a muchas personas con miedo porque se viene el cambio. Y ojalá no llene mi boca con falacias, pero estas tendencias conservadoras son el pan de cada día en nuestro país. Personas que no quieran que sus empresas multinacionales o negocios paguen los impuestos que en realidad deben pagar. Individuos que no desean que se destape su mierdero, que nos demos cuenta que lavan su dinero para posteriormente enviarlos a paraísos fiscales. Nos quieren ver la cara de estúpidos, tal y como nos las vienen viendo durante los últimos 20 años. ¿No es suficiente acaso que la desaprobación de nuestro actual presidente sea de un 76%? ¿En serio? ¿En serio los colombianos somos tan cabeza dura? ¿Queremos entonces votar por un candidato que tiene nexos con la oficina de Envigado, la secuela de la calumnia en Colombia, Pablo Escobar? Votamos entonces por quien se nos vende como independiente, pero es el de Uribe, el de Gaviria, el de los liberales, el de los conservadores, el del partido de la U, el de Duque. Queremos votar por el candidato del continuismo, del que se nos vende como el diferente, como el bacán de greña larga, que esconde detrás de él las garras del martirio más grande políticamente hablando en la historia de Colombia, el uribismo. Federico Gutiérrez, les aseguro que es el nombre del verdugo con mano firme y corazón grande, que hace añicos la paz. Lo que propone es un conservatismo inútil y caduco que viene aquejando a Colombia durante las últimas décadas. Uno de los canales de YouTube que más admiro en cuanto a política afirmó que Fico no solo es el peor de los candidatos que tiene chance de llegar a la Casa de Nariño, sino que es una ofensa a la politiquería colombiana que cree que tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana con el país. Todo se resume en un vote por mí para que no gane Petro, pero eso no es un buen argumento para dirigir a Colombia. El miedo a Petro es lo que fundamenta todo este escrito. Con todo esto no quiero decir que Gustavo Petro es el dios de la política y tampoco quiero decir que él representa todo lo bueno, sino más bien que representa el nombre de este video, el miedo al cambio social. Te invito entonces a que hagas uso del mayor de tus derechos políticos, el sufragio universal, y han pasado ya muchos años desde que el hombre hizo uso de su derecho al voto. Primero con algunas limitaciones, exclusiones, como esclavos y mujeres en la antigua Grecia, pero la democracia no es perfecta. Aquí estamos, vota, sé empático y no le tengas miedo al cambio social. Antes de despedirme, quiero hacer un pequeño resumen más propio de este video, donde básicamente hago la comparación de las personas conservadoras y teniendo como argumento la zona psíquica de ellos, ¿no? La zona de la mente, donde la zona derecha de la amígdala, que es quien se encarga de las emociones, recibe mayor proyección y es más grande de las personas que son conservadoras precisamente por el miedo que sienten. Entonces el miedo social, el miedo al cambio social, no se debe solamente a la posición política, sino también al miedo que sienten algunas personas, a la necesidad de proteger su vida, de proteger la supervivencia y garantizar además la reproducción de sí mismo. Entonces el miedo al cambio social surge, además de toda la política y además de todas las posiciones, surge a través de la mente, surge a través de cómo nosotros defendemos lo propio. Esa es básicamente la narrativa y la comparación que hago en este video, teniendo en cuenta el libro de ¿Por qué hacemos lo que hacemos? De John Barch. Gracias por ver.